en este lugar, en este momento, porque estás aquí, Señor, con cada uno de nosotros, con los que nos ven, con los que nos oyen, y con los que estamos aquí, Señor, para transmitir a través de estos medios el mensaje de tu palabra en este día maravilloso, en este domingo. Quiero darte honra, quiero darte gloria, quiero darte gracias, Señor, porque estás aquí y estás también al mismo tiempo en cada familia que nos oye, nos ve, en cada persona que nos puede oír, ver también, porque tú trasciendes en el tiempo, para ti no hay distancia, porque tú eres tanto Dios de lejos como de cerca. Tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú eres el Todopoderoso. Para ti no hay espacio que pueda limitarte o retener nada. Gracias porque estás aquí, estás en todo el universo, porque todo el universo es tuyo, Señor. Y tú eres el único Dios verdadero. Gracias porque estás aquí. Gracias porque Jesús también está aquí, tu Hijo amado, mi Salvador, mi Señor. Y porque también tu Espíritu Santo está aquí y está también en todo y cada uno de las personas que pueden ver y oír a través de estos medios. Gracias porque están en este lugar. Gracias, Señor. Aleluya. Amado, le damos gracias al Señor porque está aquí en medio nuestro y porque nos permite, pues, un domingo más hablar, pues, de su palabra, hablar de su propósito, de su visión. Y le damos gracias a Dios, como también le damos gracias a cada uno de los hermanos que pueden vernos y oírnos, los amigos, por cada pastor de red, de la iglesia, y cada hermano, pues, de la iglesia. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Estamos en victoria. Hoy es un día, pues, en el cual queremos hablar de ese Dios maravilloso, el cual ha venido cumpliendo sus promesas en medio de los tiempos que estamos, pues, que nos ha tocado vivir. Y nunca lo ha dejado de hacer, ni nunca dejará de hacerlo. Porque si hay algo que su misma palabra como promesa nos da, es que nunca nos dejará solos ni estaremos solos. Y eso es algo bastante interesante e importante, pues, especialmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Amados, bueno, sean bendecidos. Bendigo una vez más, pues, la vida de cada uno de los que me oyen, me ven, y bendigo a aquellas personas que de una manera u otra, pues, hicieron posible que estos medios, pues, hoy podamos usarlos para transmitir no solamente mentiras y verdades y cuantas cosas, pues, se dicen por aquí, pero por lo menos la palabra de Dios, que es lo importante, que es la que testifica de Dios y es la que ha venido cambiando el mundo, pues, a las personas. Bueno, amados, estamos en los últimos tiempos, solo ya lo sabemos, profecía bíblica cumpliéndose, y yo quiero compartir hoy, hay un texto, esto está en 2 de Corintios, capítulo 5, capítulo 5 de 2 de Corintios, y voy a leer el versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiero agarrar, pues, este versículo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, como plataforma de lo que queremos hoy enfocar, pues, hablar, predicar, enseñar. Y ciertamente un versículo, pues, que nosotros, todos los que estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, que la escudriñamos,
sabemos, pues, conocemos este versículo y es uno de los tantos versículos que nosotros siempre citamos y quizás hablamos siempre sobre ese versículo porque está hablando de que el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y bueno, amado, a mí personalmente, pues, que puedo testificar de lo que dice este versículo, ciertamente, pues, es así. Pero yo quiero hacer o que hagamos una reflexión, pues. ¿Por qué? Porque fíjese que Pablo comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, de manera que lo primero que Pablo dice es que hay que estar en Cristo, primeramente. Él no está hablando de que usted creyó en Cristo o que hay que creer en Cristo, ¿verdad? O que hay que tener fe en Cristo. Él está hablando de estar. ¿Sabe qué? Bueno, yo siempre le digo, cuando estoy enseñando, hablando a la iglesia, pues que este es como un juego de palabras, vamos a decirlo así, pues. Un juego de palabras que en la Biblia, pues, usted se va a conseguir siempre con estos términos, pues, ¿verdad? Pero en lo que yo le llamo un juego de palabras, es que este término de juego de palabras, pues, son enseñanzas que nos permiten entender, profundizar, captar y llevarnos, pues, a lo que verdaderamente en medio de este juego de palabras Cristo quiso expresar, pues, en la misma palabra, la Biblia. Bien, amado, quizás para nosotros el término estar tenga que ver a veces con un lugar que usted está en un sitio o está con alguien, ¿verdad? Quizás lo manejamos a veces de esa manera o de otras formas también. Sin embargo, en la Biblia, en lo que yo le llamo juego de palabras, ¿verdad? Tiene muchos significados, pues, o otros significados también. Y quisiera enfocarme en eso. Fíjese bien, amado. A veces nosotros quizás citamos esto, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, de repente nos consigamos con algunos errores en nuestra vida, ¿verdad? Y a alguien que nos vio, pues, y nos observó, o con ese mismo alguien con el cual tuvimos algún pequeño o un pequeño roce, pues de repente hasta nos cita ese versículo que nosotros citamos y nos diga, bueno, pero tú no dices que, o no vives diciendo que está en Cristo nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, alguien que nos ve haciendo algo, ¿verdad? Como cristiano, de repente diga, bueno, este no está en Cristo, o pueda decir, este no es cristiano. Pues. Ahora, amado, yo quiero precisamente, en base a eso, es que el término estar tiene que ver más que todo con control. Estoy hablando de un juego de palabras, acuérdense, de control, de entrega, de dominio. Y le voy a explicar por qué. Fíjense bien, referente precisamente a esto, como le estoy explicando, a este juego de palabras, nosotros nos vamos a conseguir, o nos conseguimos en la misma palabra, por ejemplo, como cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Le dijo, y habló de esta manera, y en estos términos, y en el mismo juego de palabras, ¿verdad? Le dijo, en aquel día, ustedes entenderán por qué yo estoy, fíjese bien, en el Padre
está en mí y yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Por eso le hablé del juego de palabras, porque usted se va a conseguir con eso en la Biblia. De manera que Jesús está haciendo el juego de palabras, pues, que también hace Pablo. Por eso quizás uno diga, bueno, estar, como suena a sí mismo, quiere decir que Jesús está en el Padre está en Jesús, Jesús está en el Padre y Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús. Y bueno, en este mismo juego de palabras, fíjese que vamos a tomar en cuenta algo, que si nosotros meditamos en estos términos, nos damos de cuenta, por ejemplo, que este mismo Pablo que expresa esto, que estar en Cristo nueva criatura es, a los Corintios, precisamente a los Corintios también fue cuando Pablo le dijo, ¿verdad? Es que ustedes no se dan de cuenta que Cristo está en ustedes. Fíjese bien, este es un juego de palabras. ¿Qué le está diciendo Pablo a estos mismos Corintios? En otra oportunidad se lo dice. Ustedes no se han dado de cuenta que Cristo está en ustedes. Ahora fíjese bien, tomando esto, nos damos de cuenta de algo, que ciertamente la mente religiosa que no entiende lo que es un juego de palabras, pues bíblico, no puede quizás captarlo, pues, ¿verdad? Puede ser ese creyente religioso que cree en Cristo y que creyó en Cristo, mas él no está en Cristo y mucho menos Cristo en él. Ahora bien, fíjese bien. Por ejemplo, Jesús en una ocasión le hablaba a los fariseos y le refería a otro texto en la Biblia que también tiene que ver con el que entra en el juego de palabras. En este caso lo hace Isaías, pues. Y Jesús citó ese texto profético cuando le dijo a los religiosos fariseos, que le dijo, bien profetizó Isaías sobre vosotros, le está hablando a los religiosos. Este pueblo ciertamente con sus labios me honra, pero su corazón está, fíjese, el término está lejos de mí. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que usted puede ser un creyente en Jesús, que usted puede estar en la iglesia, que usted puede predicar la palabra, hablar de Jesús, más Jesús está diciendo que aunque esta gente le honraba de labio, su corazón no estaba en él. ¿Se da cuenta? Por eso es lo importante de entender el término estar, porque estar tiene que ver con posesión. ¿Ve? Por ejemplo, cuando Jesús le refería a esos mismos religiosos que le dijo que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, estaba refiriéndose al espíritu heredado de Adán. Dice que entonces ese espíritu inmundo vuelve del lugar donde salió, de la casa, en este caso el individuo, la persona, y dice que cuando viene la halla barrida, limpia, adornada, pero dice que la halla vacía. O sea, Jesús está diciendo, fíjese bien, que este creyente está limpio porque creyó en Jesús. El espíritu inmundo salió de él porque creyó en Jesús. Está adornado porque creyó en Jesús. Pero, ¿qué pasa? Que el espíritu inmundo se da de cuenta que aunque creyó en Jesús, aunque Jesús limpió su vida, perdonó sus pecados, pero el espíritu se da cuenta que hay un vacío. Precisamente ese vacío tiene que ver con no estar
Présteme atención. Fíjese bien. Es como cuando usted agarra su casa, ¿verdad? La cierra y el ladrón viene. ¿Qué es lo que primero que va a buscar el ladrón? Va a verificar lo que hay, lo que va a robar. O sea, él va a verificar si hay oro, si hay plata, si hay, o lo que hay. No. Él lo primero que va a verificar si hay alguien dentro de la casa. ¿Entiendes? Para poder introducirse. Entonces, cuando el demonio que fue sacado de dicha casa, de dicho cuerpo, se da de cuenta y vuelve, y se da de cuenta que la casa está vacía, aunque está limpia, está adornada, ¿verdad? De repente, en el término vida, está cambiada, pero ahora la consigue que hay un vacío. ¿Vacío de qué? Que no está en Cristo, o no está Cristo en dicha casa. ¿Qué dice el demonio? Dijo Jesús que entonces él busca 7 más poderosos peor que él y toman el lugar. En este caso toman la vida del individuo nuevamente, el espacio que tenía. Ahora, comienzo con esto porque tenemos que entender en el juego de palabras que precisamente el estar en Cristo, y dice la Biblia que somos nueva criatura por eso, y que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. ¿Ok? Sin embargo, nosotros podemos estar en Cristo, supuestamente, creemos nosotros, porque lo dice ahí, pero podemos ver cómo las cosas viejas, que dice que pasaron y son hechas nuevas, más bien entonces vemos que las cosas viejas y aún las nuevas se manifiestan en nuestras vidas. ¿Entiendes? ¿Qué le dijo Jesús a los religiosos con relación a eso? Acuérdese. Él dijo, porque en el reino de los cielos, ¿verdad? Un fariseo, que eran los religiosos de su tiempo, ¿verdad? O un escriba, o un seduceo, dice que ellos son como la persona que tiene un cofre. Usted sabe que un cofre es donde se guardan las cosas de valor. Y dice que de ahí saca cosas nuevas y cosas viejas. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice que el que está no saca cosas viejas y cosas nuevas, sino que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir que lo que tiene que sacarle el cofre son cosas nuevas. El cofre, este es un juego de palabras, el cofre representa el corazón. Jesús lo dijo, que así es el escriba, el fariseo, el religioso, que de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas. Y Jesús dijo, referente a esos religiosos, que por eso no entrarán en el reino de los cielos, no heredarán las promesas. Por eso lo importante y la importancia de entender el estar. Eso quiere decir que cuando yo estoy en Cristo, es porque Cristo tiene un control, un dominio sobre mi vida. Pero cuando yo hago como el fariseo, el religioso, pues, que saco cosas o tengo cosas viejas todavía y tengo cosas nuevas, y vivo esa religión, ¿qué va a pasar? Que estoy viviendo equivocadamente. ¿Por qué? Porque no estoy, o mi vida no está totalmente en Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, que hay áreas en mi vida, en tu vida, que quizás tú le entregaste el corazón más. Hay áreas que todavía Él no controla ni domina en tu vida y en mi vida. Y precisamente esas son las áreas que cada día, ¿verdad? Porque yo no le estoy hablando de magia. Yo entiendo, y entiéndanme los que me oyen y ven, ¿verdad? Que
usted entrega su vida al Señor Jesucristo y cree en ese sacrificio, y se supone, pues vamos a ser realistas, usted creyó hoy y no que mañana ya usted es una nueva persona, porque eso es así, este es un proceso, hay que entender las cosas. Pero fíjese esto, cuando usted y yo creemos en Cristo, empezamos a estar en Él y Él va tomando dominio y control de cada área de nuestra vida. Acuérdense que la misma Biblia, Pablo que entendía estas cosas, él dijo que la voluntad de Dios es, y el deseo de Dios y el propósito de Dios es que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean santificados en Cristo. La Biblia está hablando que el ser humano como tal no es que está dividido, sino que es un componente de tres, no personalidades, pero sí un componente de tres. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo puede estar en mí, yo puedo estar en Cristo, ¿verdad? Pero resulta que yo soy el que le hago la entrega, porque fui yo o es usted el que se entrega a Cristo, y Cristo responde pues a esa entrega y se entrega a dicha persona y comienza el control sobre esa persona, el dominio pues de Cristo sobre esa persona. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Pablo dice que la voluntad de Dios es que el cuerpo, alma y espíritu sean santificados? Precisamente por eso. Porque usted puede haberle entregado su alma, que tiene que ver con los sentimientos, el racionamiento, esta serie de cosas. Ok. Más su espíritu todavía no está en Cristo. Fíjese bien, porque la Biblia en este juego de palabras lo explica y lo habla. En una ocasión Jesús se lo decía en Isaías y le decía que todo ese pueblo estaban descarriados de espíritu. Fíjese que ellos iban al templo, pero el profeta le hace una referencia sobre esto en este modo de palabras, le dice que ellos estaban descargados de espíritu, aunque le estaban sirviendo a Dios. Eso quiere decir que no había un control, un dominio sobre su espíritu, quizás sobre su alma. A lo mejor de los que me están oyendo, porque en este juego de palabras no es fácil, pues. Pero fíjese, Jesús en una ocasión le dijo a los religiosos, porque si usted no lo entiende, Jesús prácticamente expresó que no lo entendía. Jesús dijo, yo no entiendo a los fariseos, a los religiosos, yo no entiendo cómo ustedes siendo malos, oye, hablan cosas buenas. Jesús mismo lo expresó, porque se trata de eso. Eran gente que quizás entregaban su espíritu o su alma más. De las tres áreas que nombra Pablo y que expresa la Biblia, muchas veces no hay un control de parte de Jesús y mucho menos del Espíritu Santo sobre esa área. Y por eso siempre, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Óigame bien, esta lucha, dice Pablo, que uno se opone al otro, precisamente, porque cuando no hay un control total, aunque usted y yo digamos que estamos en Cristo, pero hasta que no hay un control total de dicho individuo, de dicha persona, no se puede cumplir lo que dice Pablo, que el que está en Cristo, o sea, el que está en Cristo, que se ha entregado,
que le ha entregado todo, o sea, que le ha entregado de voluntad para allá al corazón todo, cuerpo, alma y espíritu, entonces para esa persona es que Pablo dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amado, esa es la idea de Dios y el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que seguir batallando, que es lo que Pablo expresa en Romanos 7, ¿verdad? Cuando trata de aclarar este juego de palabras, y él empieza a decir, porque yo mismo no entiendo, dice Pablo, porque según mi hombre interior, está hablando, ¿verdad?, de el alma, según mi ser interior, ¿verdad?, yo me gozo en la ley del Señor. Pero sigue diciendo Pablo, pero hay otra ley que se revela contra mi espíritu, ya de alma pasó al espíritu, y que me lleva cautivo a hacer el mal que no quiero hacer. Mas el bien que quiero hacer no lo hago, sino que hago el mal que no quiere hacer. Acuérdense, este es un juego de palabras. Eso quiere decir que Pablo está explicando que ese creyente está luchando en medio del proceso, porque dice que esto no es magia. Hay que entender eso. El evangelio es para cambiar, pero es o tiene un proceso. Pero en ese proceso a uno se le da más rápido que a otro, y aún caminando se consigue con tropiezos que lo hacen devolver y empezar de nuevo, hasta que Cristo o esa vida, Cristo tome el control, el dominio total de dicha vida, de dicho creyente. Por eso dice Pablo en esa misma lectura, Romanos 7, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí y pagó el precio por mi pecado. Y dice Pablo ahí mismo, el cual me libró de este cuerpo de muerte. Comenzamos hablando con el alma, el espíritu, comienza Pablo y termina en lo que tiene que ver, que le llamamos cuerpo, carne. ¿Ven? Él dice, y le doy gracias a Dios por Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí, y por el cual Pablo entendía que había entregado su vida. Puede ser que Pablo era un asesino, Pablo era un criminal, y Pablo de la noche a la mañana, o de un día para otro, como decimos también, cambió su vida. No, un proceso. De hecho, Jesús se lo dijo, lo dice en la palabra, yo le voy a enseñar a él todo lo que debe padecer por causa de mi nombre. ¿Entienden? Entonces, en medio de ese proceso, el que expresa esto y explica esto, en este juego de palabras, Pablo entiende que el proceso que pasó en su vida, o que Dios le hizo pasar, le permitió a él cada día ir entregando precisamente esas áreas que no se le había entregado para que Jesús tuviese el control y el dominio de su vida. Pero llegó un momento en que Pablo lo dice. Por ejemplo, Pablo dice, porque yo mismo, amado, no pretendo haber alcanzado todo, pero sin embargo prosigo por alcanzar cada día la meta, ¿verdad? Y por alcanzar cada día y parecerme, dice Pablo, cada día más y más a Él. Porque esa es la meta. Mientras Cristo va tomando control de nuestra vida, mientras Cristo va tomando las áreas que no le hemos entregado todavía, eso es lo que se va a ir manifestando. Como dice Pablo, que nos vamos a parecer cada día más a Él, porque esa es la idea. Y ese mismo Pablo, referente a este juego de palabras, fue el que dijo, ¿verdad? Lo dijo de esta manera también,
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aún lo que vivo todavía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí para perdonar mis pecados. ¿Se da cuenta? En este juego de palabras podemos entender eso. Pablo está diciendo, en todo este proceso, después de haber recibido a Cristo, está hablando cómo en todo este proceso de su vida, él fue rindiendo cada vez más aquellas áreas que su vida todavía, ¿verdad?, aunque estaba caminando con Cristo, pero que necesitaban ser entregadas. ¿Qué trato de decirle en medio de este juego de palabras? Que hay áreas en tu vida, en mi vida, que aunque hemos creído en Cristo, pero que necesitan estar en Cristo. En pocas palabras, necesitan ser entregadas a Cristo para que Él tome el dominio y el control. ¿Por qué? Porque son las áreas que van a siempre a quedar vacías. ¿Y por qué quedan vacías? Porque Dios no ha llegado a esas áreas. Y son las áreas que el enemigo, como dijo Jesús, que después que sale el espíritu inmundo, va a buscar, a discutir por ella, a pelear por ella, como lo hizo con el cuerpo de Moisés. Pues. La Biblia lo dice, que el diablo peleó por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Lo dice la Biblia. El hombre más manso de la tierra, lo dice la Biblia. Pero también la Biblia enseña que fue el hombre que Dios luchó tanto con él y nunca pudo controlar o dominar un área en su vida, la cual fue la causa y el motivo por el cual Dios le dijo, ve a la tierra porque no vas a entrar en ella. Pero dice que el diablo peleó por el cuerpo de él porque Moisés tuvo un área que nunca pudo controlar y tampoco nunca se la entregó a Dios para que Dios la tratara. Y esa área se conoce en la vida de Moisés como la ira. Moisés fue el que quebró las tablas que Dios había escrito. Eso era para matar a Moisés. La única evidencia, oye, después Dios le dice, ahora sube tú con unas tablas y escríbela tú mismo. Yo te digo lo que vas a poner. Imagínense usted. Moisés fue el que golpeó la peña con rabia y Moisés fue el que siempre en más de una ocasión actuó con ira y esa área nunca pudo vencerla ni tampoco se le entregó a aquel que podía vencerla y tratarla que venía tratándola en su vida. Y eso no le permitió entrar en la tierra prometida. Amados, estamos en mayores promesas. Acuérdense que Hebreo lo dice que, mire que no hay en ninguno de ustedes un corazón lleno de amargura. Le está hablando el libro de los Hebreos creyentes, no inconversos. Eso quiere decir que yo, aunque esté en Cristo, y como le dije, como le expliqué lo que le dijo Jesús a los fariseos, mi corazón puede estar lejos, aunque esté en la iglesia, aunque esté caminando con Cristo. Por eso dice, miren que en ninguno de ustedes, se refiere a los creyentes hebreos, que ninguno de ustedes tenga un corazón lleno de amargura. ¿Por qué? Porque dice que no van a recibir la promesa. Y habla del pueblo, aquel que también se rebeló en aquel tiempo que Dios dijo, ninguno de ellos van a entrar a la tierra prometida. Y dice que la generación de ellos fue la que entró a la tierra prometida. Amado, hoy tenemos mejores promesas, dice la Biblia, y más grandes. A ellos se les prometió una tierra, a nosotros el cielo. Y estamos luchando con un enemigo que cada vez más es feroz. Y que si él no dejó salir del pueblo al desierto a orar, si él no luchó con ese pueblo que salió de Egipto al desierto y no lo dejó entrar a la tierra prometida, ¿usted cree que él nos va a dejar a nosotros entrar al cielo así como así? No, amado.
Por eso es un momento en el cual nosotros tenemos que entender que si hay áreas en nosotros que necesitamos y que no han sido todavía rendidas a Cristo, y para que estén en Cristo necesitan ser entregadas, amado. Y usted y yo conocemos esas áreas. Usted y yo sabemos, ¿verdad? De repente su mal carácter, mi mal carácter, ¿verdad? El deseo en momentos de hacer las cosas que dejamos atrás. Son muchas las cosas, como la mentira y cualquier cosa de esas que usted sabe, que dice Pablo aquí, que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero las cosas viejas son las que siempre el enemigo va a utilizar, que fue lo que dijo Jesús referente a los religiosos. Nosotros no podemos ser semejantes a los religiosos, que sacamos cosas viejas y cosas nuevas. Jesús dijo que así es un fariseo y un saduceo en el reino de los cielos. Es como un creyente religioso que vive con cosas viejas un tiempo y con cosas nuevas otro tiempo. Y eso no debe ser así, pues. Debe ser como dice Pablo, si estamos en Él, porque ya Él tomó el control y el dominio de toda nuestra vida, de todas nuestras áreas, y entonces se cumple lo demás. Somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. De eso se trata, amado. Por eso Jesús a esos mismos religiosos, acuérdense que le dijo, ¿verdad? Llamó a los discípulos y le dijo, de cierto les digo, si las obras de ustedes, o sea, los hechos, se lo dijo a los discípulos, no son mejores que la de los fariseos, los religiosos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús se lo dijo claramente. Nosotros no, en este juego de palabras tenemos que entenderlo. Eso quiere decir que yo no puedo estar en este camino usando cosas viejas y cosas nuevas. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, que el enemigo va a atacar, claro que sí. El enemigo va a atacar, siempre lo ha hecho. Pablo mismo lo dijo. Que el enemigo siempre lo bofeteaba. Y que había orado a Dios, que por favor, oye, le quitara ese aguijón. Pero Dios como respuesta le dijo a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso quiere decir que Pablo experimentó en su vida que las cosas que él mismo expresa en Romanos, aquellas cosas viejas que más de una vez quisieron hacerlo volver atrás, y que él expresa en más de una vez que él mismo no quería que después de haber padecido tanto, después de haber luchado tanto por la fe y por Cristo, y en la vida cristiana como creyente, que después mismo venga a ser, como quien dice, descalificado. Por eso él decía que proseguía el blanco, el llamamiento, el soberano llamamiento, la vocación. Eso quiere decir que Pablo está diciendo, como él mismo lo expresa, que él todo lo daba por basura por alcanzar el conocimiento de Cristo. Y que si conocía a alguien, aún a Cristo, si lo hubiese conocido en la carne, que ya no le conoce así. O sea, Pablo está hablando que ya había llegado a un nivel, como lo expresa él mismo, donde ya las cosas viejas habían pasado, donde ya las cosas viejas no podían ni dominarlo, ni tomar señorío sobre él, porque ya él había rendido su vida totalmente a Cristo y estaba ahora sí en Cristo. Amén. De eso se trata, amado. Estamos viviendo tiempos que hay que estar en Cristo, hay que estar convencido, hay que estar claro, hay que estar
totalmente rendidos, amados, porque estamos en los últimos tiempos, en la recta final. Y precisamente cuando el creyente, como usted y como yo, no estamos en Cristo, no le hemos rendido todas nuestras áreas a Cristo, ¿sabe qué puede pasar? En un momento como este, donde el mundo se está instalando el sistema de iniquidad y de engaño, precisamente lo que dijo Jesús, que aún los escogidos serán engañados. Pero es necesario y hay que hacer el esfuerzo. Dice Pablo que todavía no hemos resistido hasta la sangre en contra del pecado y de las cosas que nos acontecen. Quiere decir que la lucha es tenaz y que la lucha es fuerte, y por eso Jesús lo dijo, ¿verdad? Que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente, ¿verdad?, los violentos, los fuertes, lo arrebatan. Estos son los tiempos, amados. Estos son los tiempos de estar en Cristo. Estos son los tiempos de dejar las cosas viejas. Estos son los tiempos del cambio. Estos son los tiempos que dice la palabra que nos daremos cuenta en aquel día que Él está en nosotros, como dijo Jesús, y nosotros en Él, el Padre en Él en nosotros, nosotros en Él, y como le dijo también referente al Espíritu Santo, ¿verdad?, que comenzó diciendo, Él morará en vosotros y estará. Fíjense, dos cosas diferentes. Este es el juego de palabras. En vosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo, aún siendo el Espíritu Santo, y nosotros como creyentes, sin rendir esas áreas que necesitamos rendir, hasta el Espíritu Santo se troncha en hacer el trabajo por el cual fue enviado a los creyentes. Porque dice que Él morará en vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está diciendo Cristo? Que el Espíritu Santo, como lo hacía en el tiempo antiguo, puede morar, mas no estar si nosotros no nos hemos rendido verdaderamente a Cristo. ¿Se da cuenta lo importante que es estar en Cristo, rendirse a Cristo? Si usted y yo le hemos entregado la vida al Señor Jesús, pues entonces es como dice la palabra, que ya no nos pertenecemos nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra referente a en este juego de palabras. Que ya vuestro cuerpo no nos pertenece, nuestra vida no nos pertenece. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y el señorío de Cristo está en nosotros. Ahora el señorío de Cristo es el que gobierna y dirige nuestra vida. Por eso Pablo, cuando alcanzó este nivel, lo dijo claramente: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios te bendiga en este día, amado. Y yo creo que me has entendido, aún en este juego de palabras, pero Pablo supo manejar estas cosas. Y es lo que necesitamos, pues. Yo quiero hacer una oración y me gustaría pues que unieras conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, en este momento y pedirte, Señor, perdón y que nos ayude, que aquellas áreas con las cuales tú has venido, Jesús, luchando, y nosotros mismos, ¿verdad? Como dice la misma palabra, pues, que hay una lucha entre el espíritu y la carne para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y que transcurriendo el tiempo, esperemos que no sea tan largo, pero que transcurriendo el tiempo, los días, nosotros podamos entender y darnos de cuenta, como dice Pablo, que cada día hay que ir entregando lo que no hemos entregado. Así que yo le doy gracias al Señor por ti y te pido que reflexiones mucho en este día sobre este tema, y que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. El Dios de Abraham, dice, de Jacob, te bendiga con bendiciones de lo alto
y bendiga tu vida y bendiga tu familia. Y que a partir de hoy empecemos a estar en Él. Porque los que están en Él son los que verdaderamente están controlados por Él. Y ellos, hombre y mujer, son los que van a controlar después con Él este mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.